Continuamos aquí en el Centro de Artes Integradas. No voy a decir ni voy a repetir lo divino que es estar aquí conversando nada más y nada menos que con mi primo Armando Coll. Puedo decir Armando Coll es mi primo porque realmente Pero lo somos, pero la razón por la cual estamos conversando es porque nos une la pasión por el cine, nos une la pasión por la escritura, nos une la pasión por la forma como debemos tratar las historias. Eso es realmente lo que nos une. mm, En el capítulo anterior conversamos acerca de lo que era ser un redactor, lo que llevó a Armando a estudiar comunicación social y la forma como, por supuesto, los comunicadores, en aquella época se llamaban periodistas, pues se tenían que especializar en un área para cubrir lo que le correspondía. En este capítulo, en el de ahora, vamos a hablar de algo que a mí me parece todavía mucho más fascinante, que es la pasión por la escritura de guiones. De hecho, en el capítulo anterior, Armando menciona que apenas llegaba de cumplir con su labor como jefe de redacción de la revista Exceso, llegaba directo prácticamente a sentarse en la máquina de escribir y no, ya, comenzar ya era procesador de en palabras. aquella época ya era procesador de palabras. Sí. Pues yo tenía un Olivetti. No, yo empecé con una máquina de escribir, pero ya los guiones de largo, el primer largo lo escribí En, en esa Macintosh que hoy en día, la famosa, bueno, la primera sí, Macintosh, la sí, chiquitica, sí. que tú metías Bueno, eh, en este capítulo vamos a hablar de, por supuesto, de guiones, de escritura de guiones, de los guiones que escribió, pero lo que más me interesa conversar contigo, Armando, es la técnica, es decir, cómo te llega la musa, cuándo escribes, cómo escribes, tienes una rutina para escribir. Y hay otro punto importante que también me interesa, y es el de el cómo se escriben series en compañía, es decir, a 4 manos, a 5 manos, etcétera. Pero vamos a empezar por esa pasión que te llevaba de la oficina a la Mac para escribir. sí, bueno, yo escribí, antes del primer largo que escribo, escribí una serie de cortos. Eh, y como digo, mi formación periodística contribuye a esa capacidad que no es intuición, insisto, en esa destreza o en esa agudeza que requiere el creador de historias. El creador de historias las toma de lo que mira, de lo que ve. Al menos ese es mi método. Yo voy a una cafetería o me siento a esperar a alguien en un lugar no muy grato, en una oficina pública, y inmediatamente empiezo a ver historias a mi alrededor. Wow. Y las comienzas a... Eh, Procuro medio escuchar lo que hablan entre sí y atar cabos, pero al final termino ingeniando una historia a partir de eso que yo más o menos entreveo, sospecho de una imagen presente, una imagen concreta Wow. de unas personas que están junto conmigo en una oficina pública esperando. Por ejemplo, esa es una de las... La sensación, es decir, dijiste algo interesante. Primero viene el hecho de que visualizas algo que te llama la atención y de ahí te llega, algo te mueve por dentro, una emoción que te dice, wow, déjame escuchar algo más y se te viene la historia a la cabeza poco a poco, no es algo que... O genera. o como en Las babas del diablo de Julio Cortázar, la que inspira Blau De de Antonioni. Michelangelo Antonioni. Ujú. Empiezo a elucubrar qué pasa antes y qué va a pasar después.
¿De dónde viene esta situación que tiene un pathos, es decir, una emoción, y hacia dónde va? Exacto. Y ahí empieza la obsesión un poco psicótica que desarrolla el personaje tanto de Las Babas del Diablo como de Bla Bla, es decir, afanarse en encontrar una certeza que no la hay. Exacto. Y hay que, no hay que dejarse atormentar o alienar por eso, sino simplemente librarse a la imaginación. Ah, estos vienen, estos están divorciándose. Y a partir de ahí ya yo imagino una escena en casa o en el carro, en la puerta del carro donde se van a despedir. Y así. Lo mismo, al asomarme al balcón, veo historias en plano general. En otras situaciones propicias, el supermercado. El supermercado ahí entre los pasillos Hay 700 historias. que uno las escucha al pasar. Ok, te encontraste con una historia inesperadamente, ¿ok? Sí. Es decir, eso nos pasa a los locos muy a menudo. Te encontraste con una historia inesperadamente, llegaste a tu casa y ¿cuál es tu rutina para descubrir, para liberarte de ella? ¿Cómo es? Bueno, yo suelo cargar una libreta de notas. Puede ser que me siente en un café a tomar notas Un o café Victoria. Pues, sí, pues aquí tenemos un café Victoria, así que podríamos sentarnos ahí sí, a escribir. bueno, suele ser el primero que encuentre o al llegar a casa prefiero con todo y que tenga la computadora enfrente, prefiero hacer un primer bosquejo a mano. Ok. Y ahí se pueden quedar para siempre en esa libreta, como pueden prosperar en una historia que dé lugar a un cortometraje o a un largometraje. Y eso no te mortifica. El hecho de que tengas historias guardadas en una libreta. A mí me mortifica muchísimo saber que hay una cantidad de historias enterradas que por alguna razón no surgieron. ¿A ti no te mortifica el hecho de revisar las libretas y ver, wow, esto le he podido sacar provecho? O eso ya está muerto y ya. No, si la historia realmente llega a atraerme, llega a fascinarme, llega a enamorarme, desconfío de todos esos verbos que romantizan nuestro trabajo de escritores, pero es así, pues la desarrollo. Muchas de esas ideas las desarrollo en relato breve, Ok, como relato breve. exacto. Pero ahí ya la historia no es un naturalismo, no es que yo me traigo lo que yo vi en la calle y lo escribo, no es crónica, no son las aguas fuertes del famoso escritor argentino Roberto Arlt, no. Sino que muta hacia Hacia el ingenio de un relato que ya es imaginación. Exacto, exacto. Vamos a conversar. Antes de entrar a Caracas, Amor, Muerte y antes de entrar a Reverón, que me gustaría hablar un poquito sobre eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar este capítulo con el trabajar con telenovela, que fue hace mucho tiempo, tengo entendido, yo también trabajé hace mucho tiempo en Radio Caracas Televisión con Juan Lamata. Vamos a hablar un poco, y con esto cerramos el capítulo, vamos a hablar un poco de cómo era trabajar una telenovela en aquella época, es decir, cómo era escribir una telenovela acompañado de una cantidad de escritores, que eso ha cambiado y tú y yo lo sabemos. Pero ¿cómo era? ¿Cómo se sentía uno como escritor? Bueno, yo fui captado eh, por Julio César Mármol, Imagínate. uno de los pioneros de la
en aquel entonces la llamaban la telenovela cultural, causó mucho impacto con una novela de corte histórico que se ambientaba en durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, llamada Estefanía, ¿no? Y él venía de trabajar con José Ignacio Cabrujas, escribieron La Dueña. Yo no participé en ninguno de esos proyectos, estaba muy joven, pero después él, mediando una persona que nos conocía a ambos, él me mandó a decir que me escriba unas escenas. ¿Y cuántos escritores habían en esa? Entonces ingresé a un equipo que tenía cuatro. Conmigo eran 5, o que tenía 3 y conmigo 5 con él, el jefe. Siempre había una cabeza de equipo, que es lo que hoy en día llaman el creador, es decir, el autor de la historia, del arco narrativo total. Y se trabajaba en lo que en cine llamamos escaleta y en televisión se llamaba coloquialmente diagramación en equipo. Es decir, la última palabra la tenía el autor, pero por lo menos, al menos con los jefes de equipo que a mí me tocó trabajar, ellos preferían hacer la diagramación, es decir, Ellos se te dan como una mini sinopsis. la estructura, escena por escena, pero sin desarrollo. Exacto. Eso lo hacíamos, me tocó hacerlo con mi jefe en equipo. Una vez que se terminaba ese trabajo de diagramación, que es como lo llamaban en televisión, en cine lo llamamos escaleta. Exacto. Se repartían esas escenas según subtramas entre los 3, 4 escritores, 5 escritores que pudiera haber. Y todos escribían en la misma sala, ¿correcto? Estábamos todos juntos, sí. Todos juntos. Sí, no existía todavía la posibilidad de trabajar desde casa. Desde casa, que hoy en día sí lo hago. Por supuesto. Hoy en día se escriben series en las que un libretista está en Turquía, Ciudad de México, y el otro está en Madrid. Pero en aquel entonces no había un writer's room, que creo que la experiencia virtual no termina de sustituir, porque bueno eso. Bueno, señores, vamos a cortar por razones obvias. No es que está cayendo una tormenta, sino que no encendieron el aire acondicionado. Vamos a cortar y seguimos en el siguiente capítulo.